El aire frío del otoño me azotaba, pero mis dedos envejecidos forcejeaban más con los botones de mi viejo abrigo que con el frío. A los 72 años, cada articulación susurraba quejas, un eco constante de lo que una vez fue. Los médicos diagnosticaban artritis, pero después de 4 décadas dispensando medicamentos, comprendí cómo fallaban realmente los cuerpos. Estos jóvenes graduados, con sus títulos impecables y mentes despreocupadas, sabían poco comparado con mi experiencia práctica. Señor Bowen, ¿prefiere café con canela hoy?, preguntó Dolores, la cajera de nuestra cafetería local. Era la única persona en el pueblo que aún tenía la cortesía de llamarme señor. Solo negro, murmuré. La canela significaba azúcar extra, y a mi edad, mantener la glucosa en sangre estable era crucial. Dolores me ofreció esa sonrisa practicada y educada reservada para personas mayores como yo. Por supuesto, señor Bowen. ¿Y cómo está su nuera? Se acerca la fecha del parto. Tomé la taza de café, asintiendo. La semana que viene. Aunque los médicos modernos se equivocan a menudo, en mi época, calculábamos esas fechas con precisión. Me fui sin esperar su respuesta. Últimamente, hablar de mi nieto era lo único que me despertaba algún sentimiento. Desde que Janer falleció hace 5 años, mi mundo se había reducido a los confines de nuestro apartamento en el 3er piso, un edificio sin ascensor. Oliver me había sugerido mudarme con ellos, pero lo rechacé. Nuestras visitas semanales los domingos eran más que suficientes. De vuelta en casa, mi primera tarea fue organizar mis medicamentos. 7 pequeños recipientes de plástico, cada uno dividido para las dosis de la mañana, el mediodía y la noche. Beta bloqueantes, estatinas, aspirinas, entendía el propósito de cada uno. 5 años antes, cuando la farmacia me consideró demasiado mayor para trabajar, redirigí toda mi meticulosidad profesional a cuidar mi propia salud. El teléfono sonó exactamente a las 4 de la tarde. Oliver siempre llamaba a esa hora, como si siguiera un horario estricto. Mi hijo había heredado mi puntualidad, pero no mis principios inquebrantables. Papá, ¿no te habrás olvidado de la cena de mañana?, preguntó, saltándose el saludo. No tengo demencia, Oliver, repliqué. ¿Cómo está Imagigen? Está cansada. El médico insiste en que todo está bien, pero últimamente ha estado pasando apuros. Le advertí que no trabajara durante el último trimestre. Las mujeres de hoy en día cargan con demasiadas responsabilidades. Tu madre dejó de trabajar 3 meses antes de que dieras a luz. Oí a Oliver respirar hondo. Reconocí bien ese sonido, era su forma de reprimir la molestia. Imagigen entiende mejor su propio cuerpo, papá. Y yo entiendo la farmacología y la fisiología de las embarazadas, repliqué. El estrés excesivo desencadena la liberación de cortisol, que puede. Papá, tengo que irme. Nos vemos mañana a las 6. Oí el tono de marcar antes de terminar la frase. Oliver evitaba con frecuencia las conversaciones difíciles, había sido así desde la infancia. Al día siguiente, elegí meticulosamente una camisa para la visita. Elegí la azul que Janer me había regalado para nuestro último aniversario. Decía que el azul acentuaba mis ojos, aunque ¿a quién le importaban los ojos de un hombre de 72 años hoy en día? La residencia de Oliver e Imagigen estaba en la zona en desarrollo de Fall River, un término educado para una zona donde las antiguas fábricas se estaban transformando en lofts caros. Habían adquirido una casa adosada de 2 plantas 3 años antes, poco después de su boda. Lo consideré un desperdicio de dinero. ¿Para qué pagar el triple por paredes de ladrillo visto? Pero claro, ¿quién me pidió mi opinión? Oliver abrió la puerta con una sonrisa forzada. Trabajaba como programador para una empresa que, según él, se especializaba en optimización de datos. Nunca comprendí del todo su profesión, a pesar de sus cuantiosos ingresos. Pasa, papá, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Imagigen estaba sentada en la sala, con las manos apoyadas en su enorme barriga. Regentaba una clínica privada y siempre lucía impecable, incluso en su 9º mes. Hoy llevaba un vestido verde oscuro y holgado. Hola, Edmund, intentó levantarse, pero la detuve con un gesto. Siéntate. Siéntate. En tu estado, necesitas descansar más. Me acomodé en la silla frente a ella. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Ha sido un poco duro estos últimos días, pero es normal. Traje unas vitaminas, anuncié, sacando un pequeño frasco del bolsillo de mi chaqueta.
Son complejos especiales para embarazadas. Son superiores a los que recetan los médicos ahora, contienen más ácido fólico. Imogen intercambió una mirada rápida con Oliver. Gracias, Edmund. Pero ya tengo vitaminas del doctor Ramírez. Ramírez, me burlé. ¿Estudió obstetricia o simplemente decidió experimentar contigo? Papá, dijo Oliver con tono de advertencia. El doctor Ramírez es uno de los mejores obstetras del estado. En mi carrera, he visto lo que recetan estos mejores obstetras. La mitad no sabía diferenciar la progesterona del estrógeno. Siguió un silencio incómodo. Vi varias cajas en un rincón de la sala. ¿Te mudas?, pregunté, señalando los contenedores. Oliver e Imogen volvieron a mirarse. No, solo estamos organizando, respondió Oliver vagamente. ¿Dónde está la habitación del bebé? Quiero ver cómo lo has preparado todo. Todavía no hemos terminado, dijo Imogen rápidamente. Ya sabes, supersticiones y todo eso. Hay gente que cree que no se debe tener la habitación completamente preparada antes de que nazca el bebé. Arqueé las cejas sorprendida. Eso es una tontería. Ellaner tenía tu habitación lista 2 meses antes de tu nacimiento, Oliver. Y no pasó nada malo. La cena está casi lista, intervino Oliver, cambiando de tema. Hice lasaña. La conversación se desvaneció durante la cena. Observé a Imogen apenas comiendo, simplemente empujando la comida de un lado a otro en su plato. Necesitas comer más, comenté. El bebé necesita alimento. Lo estoy intentando. Es que no tengo apetito, respondió, apartando el plato. ¿Ya has elegido nombre?, pregunté, intentando reavivar la conversación. Esas miradas entre ellos. Definitivamente, algo no cuadraba. Seguimos considerando opciones, respondió Oliver con evasivas. ¿Considerándolas? El bebé nacerá en una semana, ¿y tú sigues pensando? No hice ningún esfuerzo por ocultar mi desconcierto. ¿Puedo ayudarte? Si es niño, Benjamin es un nombre excelente, como mi padre. Y si es niña, Elena, por supuesto. Papá, elegiremos el nombre nosotros mismos, afirmó Oliver con firmeza. Pero gracias por la sugerencia. Después de cenar, mientras Oliver limpiaba, aproveché para subir. Tenía curiosidad por inspeccionar la habitación del bebé, supuestamente inacabada. Abrí la puerta de la habitación destinada a la habitación y me quedé paralizada. La habitación estaba completamente vacía, salvo por unas cuantas cajas selladas contra la pared. Ni cuna, ni ropa de bebé, ni siquiera pintura fresca. Nada que sugiriera preparativos para la llegada de un niño. Edmund, la voz de Imogen a mis espaldas me sobresaltó. ¿Qué haces aquí? Quería ver la habitación del bebé, respondí, señalando el espacio vacío. Aunque, por lo que veo, no hay nada que observar. Imogen pareció alarmada. Te dije que aún no estamos listos. No estás listo, la interrumpí. El bebé nacerá en una semana, y ni siquiera tienes cuna. ¿En qué estás pensando? Papá, ¿qué pasa? Oliver apareció en la puerta, secándose las manos con una toalla. Eso es precisamente lo que me gustaría preguntarte. Sentí la ira crecer dentro de mí. ¿Por qué está la habitación del bebé completamente vacía? ¿Por qué no has elegido un nombre? ¿Qué pasa? Solo estamos esperando el momento oportuno, dijo Oliver con incertidumbre. ¿El momento oportuno? ¿Cuándo será? Cuando el bebé empiece el colegio. No pude reprimir el sarcasmo. Edmund, por favor. Imogen me puso la mano en el hombro. No es lo que parece. Es que... ¿Qué? Me quité la mano de encima. ¿No quieres a este bebé? Las lágrimas inundaron los ojos de Imogen. Oliver dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. Papá, para. Estás dando suposiciones. De verdad que estamos deseando tener al bebé. Es que hay ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Sentí que ocultaban algo, lo que solo intensificó mi furia. Prue y Hugh llegan la semana que viene, dijo Imogen bruscamente, cambiando de tema. Se quedarán con nosotros después del parto. Prue era la hermana menor de Imogen, y Hugh era su marido. Los conocí en la boda de Oliver e Imogen, pero no los había visto desde entonces. Solo sabía que Prue era abogada y Hugh una especie de experto en logística. ¿Por qué?
Pregunté, intuyendo que había algo más. Para ayudar con el bebé, claro, respondió Imagigen con voz poco convincente. La observé con atención, luego a Oliver. Algo iba fatal. ¿Por qué estaba vacía la habitación de los niños? ¿Por qué no había nombre? ¿Por qué evitaban respuestas directas? ¿Y por qué venían Prue y Hugh ahora? De repente, una horrible posibilidad se formó en mi mente, pero la descarté. No, no podían hacerle eso. No a mi nieto. Tengo que irme, dije, apartando a Oliver. Es tarde. Papá, espera, intentó detenerme Oliver. Hablemos. ¿De qué hay que hablar? Ya bajaba las escaleras. Es evidente que ocultas algo, pero lo descubriré. Salí a la calle sin esperar respuesta. El frío viento otoñal me azotaba la cara, pero apenas lo noté. Las sospechas me rondaban la cabeza, cada una más aterradora que la anterior. Algo iba muy, muy mal, y estaba decidido a descubrir la verdad. Durante todo el camino a casa, mi creciente inquietud persistió. Oliver e Imagigen, sin duda, ocultaban algo, y se refería a mi futuro nieto. Llevaba 45 años dispensando medicamentos, y durante ese tiempo, había aprendido a identificar falsedades y evasivas. Lo vi en sus ojos ese día. No estaban siendo del todo sinceros. Una llamada me despertó a las 4 de la mañana. Busqué a tientas el auricular en la oscuridad, maldiciendo en silencio a quien se atreviera a interrumpir mi sueño. Sí, dije con voz áspera. Papá, soy yo. La voz de Oliver sonaba agitada. Imagigen está de parto. Vamos de camino al hospital. Me desperté al instante, sacudiéndome los últimos vestigios de sueño. ¿A qué hospital? Memorial. Solo falta una semana, pero los médicos dicen que todo está bien. Voy para allá, dije, poniéndome ya los pantalones. No, papá. No lo hagas, respondió Oliver apresuradamente. Acabamos de llegar y no sabemos cuánto tardará. Te llamaré cuando nazca el bebé. No seas absurda. Ya voy. Colgué sin esperar objeciones. Recordé vívidamente el parto de Ellaner con Oliver, 36 horas de agonía. Había permanecido en el hospital todo el tiempo y no tenía intención de romper esa tradición familiar ahora. El viaje al hospital memorial duró aproximadamente media hora. El taxi me dejó en la entrada principal a las 5 de la mañana en punto. Dentro, estaba tranquilo y casi desierto. Solo una enfermera en recepción y un guardia de seguridad en la puerta. Busco a mi nuera, Imagigen Bowen, le informé a la enfermera. Está dando a luz. La enfermera, con ojos soñolientos, consultó su ordenador. Sí, la señora Bowen está en la sala de maternidad del tercer piso. Subí en el ascensor, con una extraña emoción. A pesar de todos mis agravios contra Oliver e Imagigen, esperaba con ilusión la llegada de mi nieto. Tras la muerte de Ellaner, la vida parecía haber perdido su vitalidad y propósito. Quizás un nuevo miembro de la familia pudiera cambiar eso. En el tercer piso, vi a Oliver paseando ansiosamente por el pasillo. Papá, pareció sorprendido. Dije que llamaría. Decidí no esperar, respondí, mirando a mi alrededor. ¿Cómo está Imagigen? Todo bien, Oliver se frotó los ojos. La doctora Ramírez está con ella. ¿Quiénes son? Señalé con la cabeza a la pareja sentada en el rincón más alejado de la sala de espera. Oliver se giró. Ah, son Prue y Hugh. Llegaron anoche en avión. Fruncí el ceño. La hermana de Imagigen y su esposo habían llegado justo a tiempo para el parto. ¡Qué coincidencia tan asombrosa! Hola, Edmund, se acercó Prue, seguida de Hugh. Me alegra volver a verte. Les estreché la mano, observándolos con atención. Prue se parecía a Imagigen, con el mismo cabello oscuro y la barbilla afilada, solo que más delgado. Hugh, un hombre alto con una barba bien recortada, parecía exhausto, como si hubiera tenido un largo vuelo. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí!, dije, sin poder disimular la sospecha en mi voz. Teníamos pensado venir para el parto, respondió Prue con una sonrisa extraña. Queríamos apoyar a Imagigen y a Oliver. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Un par de semanas, respondió Hugh. Para ayudar con el bebé. Estaba a punto de hacer más preguntas, pero en ese momento, un médico salió de la sala de maternidad, un joven de ascendencia latinoamericana con bata quirúrgica. Señor Bowen, se dirigió a Oliver.
Felicidades, tiene un niño. 3,5 kilos, 52 centímetros. La madre y el bebé están bien. Oliver suspiró aliviado, con una amplia sonrisa dibujándose en su rostro. Prue y Hugh corrieron a abrazarlo mientras yo me quedaba a un lado, intentando asimilar que acababa de convertirme en abuelo. ¿Cuándo podremos verlos?, preguntó Oliver. La señora Bowen ya está siendo trasladada a su habitación. El pediatra está examinando al bebé, respondió el doctor Ramírez. Podrán verlos en media hora, pero no por mucho tiempo. La madre necesita descansar. Los siguientes 30 minutos transcurrieron con una lentitud agonizante. Oliver caminaba de un lado a otro. Prue hablaba en voz baja con Hugh. Yo estaba allí sentada, reflexionando sobre lo extraño que se sentía todo. ¿Por qué no habían preparado la habitación del bebé? ¿Por qué habían llegado Prue y Hugh ahora? Algo no andaba bien. Finalmente, la enfermera entró en la sala de espera. Señor Bowen, puede visitar a su esposa y a su bebé en la habitación 214. Oliver se levantó de un salto, y Prue y Hugh también. ¿Y los familiares?, preguntó Oliver, señalándolos. Solo el padre, respondió la enfermera. Los demás pueden visitarnos más tarde, durante el horario de visita. No pude ocultar mi satisfacción al ser el primero en entrar, a diferencia de Prue y Hugh. Seguí a Oliver por el pasillo, ansioso por conocer a mi nieto. Imogen yacía en una cama de hospital, con aspecto agotado pero feliz. A su lado había una cuna transparente con un pequeño bulto durmiendo dentro. Hola, dijo suavemente al entrar. Les presento al nuevo miembro de la familia. Oliver se acercó a la cuna y levantó al bebé con cuidado. Noté una expresión peculiar en su rostro, una mezcla de ternura y cierta vacilación, como si estuviera sosteniendo al hijo de otra persona. ¿Te gustaría sostener a tu nieto?, preguntó Oliver, volviéndose hacia mí. Asentí, sin palabras. Cuando Oliver me entregó al bebé, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era tan pequeño, con la cara roja y arrugada y el pelo oscuro y ralo, igual que Oliver en sus primeros días. ¿Cómo se llamará?, pregunté, sin poder apartar la mirada de mi nieto. Imogen y Oliver intercambiaron miradas. Todavía no lo hemos decidido, respondió Imogen. Necesitamos un poco de tiempo. Fruncí el ceño. El bebé ya había nacido y aún no habían elegido nombre. ¡Qué enfoque tan extraño! En mi época, elegíamos el nombre del bebé con antelación, no lo posponíamos como si fuera un detalle insignificante. Pensé que le pondrías Benjamín, dije, como mi padre, como sugerí. Papá, agradecemos tu sugerencia, empezó Oliver. Pero el nombre es una decisión personal de los padres. Noté que Imogen se tensaba, lo que intensificó mis sospechas. Definitivamente algo andaba mal. Edmund, dijo Imogen en voz baja. ¿Podrías devolverme al bebé? Estoy un poco cansada. De mala gana, devolví al bebé, e Imogen lo colocó en su cuna sin cogerlo en brazos. Esto me pareció extraño, una madre primeriza no suele cansarse de su recién nacido. Unos minutos después, entró una enfermera y nos informó que era hora de irnos para que Imogen pudiera descansar. Salí con Oliver, cada vez más inquieto. Prue y Hugh nos esperaban en el pasillo, moviéndose con impaciencia. ¿Cómo están?, preguntó Prue. ¿Podemos verlos? Imogen está descansando, respondió Oliver. Es mejor volver en horario de visita. ¿Y el bebé? Había tanta urgencia e impaciencia en la voz de Prue que la miré sorprendido. Todo bien, le aseguró Oliver. Un niño sano. Prue se relajó visiblemente y Hugh y ella intercambiaron miradas. Algo en su comportamiento parecía antinatural, como si estuvieran más preocupados de lo que deberían estar unos tíos por un recién nacido. Papá, deberías irte a casa a descansar un poco, dijo Oliver. Te llamaré para darte noticias. Quise protestar, pero me sentía realmente agotado. Después de todo, tenía 72 años y la noche sin dormir me estaba pasando factura. Está bien, pero volveré esta noche, acepté finalmente. Al salir del hospital, tomé un taxi y me dirigí a casa, llena de emociones encontradas. La alegría por el nacimiento de mi nieto se vio eclipsada por una creciente ansiedad. Sin duda, algo no cuadraba con el comportamiento de mi hijo, su esposa, su hermana y su esposo. En casa, intenté dormir, pero no pude. Fragmentos de conversaciones y miradas curiosas entre Oliver e Imogen me daban vueltas en la cabeza. Recordé la habitación vacía,
su reticencia a elegir un nombre, la inusual interacción de Imagigen con el bebé y, lo más peculiar de todo, el intenso interés de Prue y Hugh por el recién nacido. Al anochecer, después de descansar y ducharme, regresé al hospital. Esta vez, tuve tiempo de sobra para reflexionar y estaba decidida a averiguar qué estaba pasando. En el hospital, me enteré de que habían trasladado a Imagigen a una habitación privada. Al acercarme, oí voces tras la puerta. Estaba a punto de llamar, pero algo me detuvo. Escuché. Todo está en orden. Era la voz de Prue. He revisado los documentos de nuevo. Y si insiste, dijo Imagigen con voz ansiosa. No te preocupes. Todo está legalmente en regla, respondió Prue. En 3 días, nos llevaremos al bebé a casa y todo irá bien. Se me cortó la respiración. ¿Llevar al bebé a casa? ¿De qué estaban hablando? ¿Planeaban entregar al niño? ¿Cómo le vamos a explicar esto a Edmund?, preguntó la voz de Oliver. Ya sospecha algo. La verdad, respondió una voz masculina, probablemente la de Hugh. Tarde o temprano, tendremos que informarle. No lo comprenderá, objetó Oliver. No conoces a mi padre. Es muy tradicional y siempre cree saber más. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que oía. ¿De verdad planeaban entregar a mi nieto y discutían cómo ocultármelo? En ese momento, la puerta de la sala se abrió y me encontré cara a cara con Prue. Tenía unos papeles, que rápidamente ocultó en su bolso al verme. Edmund. Exclamó. No te oímos acercarte. Evidentemente, respondí secamente, mirando la habitación por encima de su hombro. Dentro, Imagigen estaba reclinada en la cama. Oliver estaba sentado a su lado y Hugh estaba de pie junto a la ventana. No vi la cuna. ¿Dónde está el bebé?, pregunté, sintiendo que mi ansiedad aumentaba. En la guardería, respondió Oliver, poniéndose de pie. Los médicos le están haciendo pruebas estándar. ¿Qué pruebas? No oculté mi sospecha. Esta mañana, el médico dijo que el bebé estaba sano. Son procedimientos rutinarios, papá, dijo Oliver con un dejo de irritación en la voz. Nada inusual. Miré a Prue, que seguía de pie en la puerta, bloqueándome el paso. ¿Qué papeles escondes? Se tensó. Solo documentos de trabajo. Soy abogada. ¿Un abogado que lleva trabajo al hospital para visitar a su sobrino recién nacido? No pude contener el sarcasmo. Papá, por favor, dijo Oliver acercándose a la puerta. Imagigen necesita descansar. No hagamos esto ahora. ¿No hacer qué? Alcé la voz. ¿Hablar de entregar a mi nieto? Un silencio denso se apoderó de la habitación. Imagigen palideció. Oliver se quedó paralizado, boquiabierto, y Prue y Hugh intercambiaron miradas preocupadas. ¿De qué estás hablando?, logró decir Oliver por fin. Escuché su conversación, señalé a Prue. Dijo que se llevaría al bebé a casa en 3 días y que todo estaba legalmente en orden. Prue dio un paso al frente. Edmund, me malinterpretaste. Lo entendí perfectamente, la interrumpí. Van a regalar a mi nieto. Por eso no han preparado la habitación del bebé. Por eso no han elegido un nombre. Por eso, miré a Oliver e Imagigen, se comportan de forma tan extraña con el bebé. Papá, no es lo que crees, empezó Oliver. Pero ya no lo escuchaba. No lo permitiré, dije con firmeza. Este niño es mi nieto, parte de nuestra familia. Si no quieres criarlo, lo haré yo. No es así, interrumpió Imagigen con lágrimas en los ojos. Por favor, déjenos explicarnos. Pero ya me había dado la vuelta y me dirigía a la salida. Necesitaba planear mi siguiente paso. No podía permitir que entregaran a mi nieto a un desconocido. Si era necesario, recurriría a los servicios sociales o incluso a los tribunales. Al pasar por la sala de pediatría, me detuve en la mampara de cristal. Dentro, hileras de cunas idénticas albergaban a bebés recién nacidos. Localicé la placa con el apellido Bowen y lo vi, mi pequeño nieto, durmiendo plácidamente, ajeno a la supuesta traición que sus padres planeaban. En ese momento, Prue se acercó a la habitación infantil. No me vio, oculta tras una columna, y se detuvo ante el cristal, mirando al bebé con una expresión que no pude descifrar, una mezcla de ternura, anhelo y una extraña satisfacción. Una de las enfermeras salió de la sala y Prue le habló. No pude oír su intercambio,
pero vi que la enfermera asintió y dejó entrar a Prue. Caminó hacia la cuna de mi nieto y lo levantó con cuidado. El bebé se despertó, pero no lloró. Prue le susurró algo mientras lo mecía en brazos. Esta visión confirmó, de una vez por todas, que realmente tenía la intención de reclamar al bebé para sí misma. Ahora sabía lo que tenía que hacer. No permitiría que se llevaran a mi nieto bajo ningún concepto. Pasé los 2 días siguientes recopilando información. Mi carrera como farmacéutica me había enseñado una lección crucial: el conocimiento es poder, especialmente en lo que respecta a las leyes y regulaciones médicas. Llamé a mis antiguos colegas del Hospital Saint Anne, donde había pasado la mayor parte de mi vida laboral. Margaret, quien había dirigido la farmacia del hospital durante 2 décadas, se alegró mucho de tener noticias mías. Edmund, hace siglos que no sé de ti. ¿Cómo estás, viejo cascarrabias? Bien, respondí, omitiendo detalles. Margaret, necesito información sobre las leyes de adopción de recién nacidos. Hizo una pausa. ¿Tiene algo que ver con tu nieto? Dolores me dijo que tu nuera dio a luz. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños. Sí, lo hizo. Un niño. Hice una pausa. Pero ella y Oliver piensan entregarlo. ¿Entregarlo? La voz de Margaret sonó sorprendida. ¿A quién? A la hermana de Imogen y a su esposo. No pude ocultar la amargura en mi voz. Y lo están haciendo a mis espaldas. Ay, Edmund, suspiró Margaret. He visto casos similares. Se llama adopción intrafamiliar. Si todo el papeleo se completa correctamente, es completamente legal. ¿Y si yo, como pariente más cercano, me opongo? Me temo que no se requiere tu consentimiento. Solo el de los padres biológicos. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Tiene que haber alguna manera de detener esto. Podrías presentar una demanda alegando que los padres no están actuando en el mejor interés del niño, pero necesitarías motivos fundados para ello. Hizo una pausa. Edmund, antes de hacer nada, quizás deberías hablar con tu hijo. Puede que tengan sus razones. Le di las gracias a Margaret y colgué. ¿Hablar con Oliver? ¿Qué había que discutir? Él e Imogen habían decidido renunciar a mi nieto sin consultarme, sin siquiera informarme. Sabían que me opondría, así que lo mantuvieron en secreto hasta el último momento. También contacté con Harold Pierce, un expaciente que trabajaba como abogado. Me explicó los aspectos legales de la adopción y confirmó las declaraciones de Margaret. Si los padres biológicos están de acuerdo y no hay pruebas de su incapacidad ni de presión indebida, detener el proceso es prácticamente imposible. Sin embargo, los abuelos suelen obtener derechos de visita incluso después de la adopción, añadió Harold. Se podría reclamar por vía judicial. Derechos de visita. No quería simplemente visitar a mi nieto. Quería que creciera con su verdadera familia, con los padres que lo concibieron, no con desconocidos, aunque fueran parientes. Al tercer día del parto, decidí volver al hospital. Según mis cálculos, Imogen debía recibir el alta hoy o mañana. Si Prue y Hugh realmente planeaban hacerse cargo del bebé, tenía que ser pronto. Llegué al hospital memorial sobre las 10 de la mañana. En el aparcamiento, vi el coche de Oliver y otro vehículo a su lado, un Volvo plateado flamante con matrícula de Nueva Jersey. Debían ser Prue y Hugh. En el vestíbulo del hospital, me encontré con Hugh, que parecía nervioso. Edmund, era evidente que no esperaba verme. «¿Estás aquí para visitar a Imogen y a mi nieto?», respondí secamente. Están arriba». Miró su reloj. «Les dan el alta hoy». No pude ocultar mi sorpresa. ¿No es demasiado pronto? El doctor Ramírez cree que todo está bien. Hugh evitó el contacto visual. Imogen se siente bien, y el bebé también. Ya veo. Me dirigí al ascensor. Luego iré a saludar. Hugh no me siguió, lo cual me pareció extraño. Subí al tercer piso y me dirigí a la habitación de Imogen. La puerta estaba entreabierta y oía voces. «Todos los papeles están firmados», dijo Prue. «Solo falta obtener el certificado de nacimiento». «¿Y Edmund?», dijo mi hijo. «¿Qué le diremos?». «La verdad, Oliver. La descubrirá de todas formas». «No la aceptará», dijo Oliver con voz cansada. «¿Viste su reacción la última vez?». «Eso es asunto suyo», respondió Prue con brusquedad.
Seguimos todos los procedimientos legales. No puede cambiar nada. Me aparté silenciosamente de la puerta y me escondí tras la esquina del pasillo. Unos minutos después, Oliver y Prue salieron de la habitación. Oliver llevaba la bolsa de Imagigen y Prue un pequeño bulto en brazos, mi nieto, envuelto en una manta. Imagigen lo seguía lentamente, sostenida por una enfermera. Estoy tan feliz de finalmente llevarme al bebé a casa, dijo Prue, ajustándose la manta. Su voz temblaba de emoción. Esas palabras me atravesaron el corazón como una espada. Llévate al bebé a casa. Tal como temía, ella se lo llevaba. Salí de mi escondite, bloqueándoles el paso. ¿Qué pasa aquí? Mi voz resonó por el pasillo. Todos se quedaron paralizados. Imagigen palideció. Oliver parecía haber visto un fantasma, y Prue abrazó al bebé con más fuerza. Papá, Oliver dio un paso al frente. Estábamos a punto de llamarte. ¿En serio? No oculté mi sarcasmo. ¿Para informarme que entregaste a mi nieto? Señor Bowen, intervino la enfermera. Por favor, no montemos una escena. Esto es un hospital. La ignoré. Tú, señalé a Prue, te vas a llevar a mi nieto. Te oí decir, me alegro mucho de por fin llevarme al bebé a casa. ¿Cómo puedes? Prue me miró a los ojos sin miedo. Sí, me voy a llevar al bebé. Y tengo todo el derecho. ¿Verdad? Sentí que hervía de furia. ¿Qué derecho? No eres su madre. Papá, Oliver me agarró del brazo. Hablemos en otro sitio. ¿Qué hay que discutir? Retiré el brazo. Estás regalando a mi nieto. A tu hijo. Señor Bowen. La enfermera alzó la voz. O te calmas o llamo a seguridad. Llámalos. No me rendí. Que todo el mundo sepa lo que está pasando. Unos padres están abandonando a su recién nacido. Papá. La voz de Oliver sonaba desesperada. Eso no es verdad. Lo has malinterpretado por completo. ¿Qué hay que malinterpretar? Señalé a Prue. Se lleva al bebé a casa. Ni siquiera has preparado la habitación del bebé ni has elegido un nombre. Todo estaba planeado desde el principio. Edmund, dijo finalmente Imagigen. Por favor, escúchanos. ¿Y tú? Me volví hacia ella. ¿Cómo puedes renunciar a tu propio hijo? ¿Qué clase de madre haría eso? En ese momento, Prue dio un paso al frente, todavía con el bebé en brazos. Sí, me llevaré a este bebé, dijo con voz firme. Y ni tú ni nadie podrá detenerme. Esas palabras me impactaron. Ni siquiera intentaba negarlo. Simplemente afirmaba abiertamente que se llevaría a mi nieto, con una expresión que sugería que tenía todo el derecho a hacerlo. ¿Cómo te atreves? Comencé a decir, pero me interrumpió la aparición de Hugh, que se acercaba rápidamente por el pasillo. ¿Qué pasa? Preguntó, mirándonos a mí y a los demás. Nada, dijo Prue negando con la cabeza. Edmund simplemente no comprende la situación. Lo comprendo perfectamente. Alcé la voz. Te llevas a mi nieto, y mi propio hijo lo permite. Oliver parecía desolado. Papá, cálmate, por favor. Podemos explicarlo todo. ¿Explicar qué? Me sentí temblar de ira. ¿Qué decidiste desechar a tu propio hijo, entregarlo como un objeto indeseado? No es así, dijo Imagigen en voz baja, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y entonces cómo es? La miré con exigencia. ¿De qué otra manera se podría llamar? En ese momento, aparecieron dos guardias de seguridad del hospital, aparentemente llamados por la enfermera. ¿Qué pasa? Preguntó uno de ellos. Este hombre está causando problemas, respondió la enfermera. El paciente acaba de recibir el alta y no los deja salir. Señor, el guardia de seguridad se volvió hacia mí. Por favor, cálmese o salga del hospital. Miré a mi hijo, a su esposa, a Prue con mi nieto en brazos y a Hugh de pie junto a ella. Todos estaban de acuerdo. Incluso el personal del hospital parecía estar de su lado. De acuerdo, dije, intentando recomponerme. Me voy, pero esto no ha terminado. Me di la vuelta y caminé hacia los ascensores, sintiendo un huracán de emociones ardiendo en mi interior. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi propio hijo me había traicionado a su hijo, e imagínense,
¿Qué clase de madre entregaría a su bebé recién nacido, incluso a su hermana? Me detuve en el vestíbulo del hospital, intentando ordenar mis ideas. ¿Qué debía hacer? ¿A quién podía recurrir? Margaret y Harold afirmaron que, legalmente, poco podía hacer si los padres consentían en la adopción. Pero, ¿y el aspecto moral del asunto? ¿A nadie le importaba que un niño fuera separado de sus padres biológicos? Salí y me senté en un banco frente al hospital. El frío viento otoñal me azotaba el abrigo, pero apenas me di cuenta. Me daban vueltas la cabeza con opciones, cada una más descabellada que la anterior. Podría acudir a los servicios sociales y denunciar que los padres no estaban actuando en el mejor interés del niño, pero ¿qué pruebas tenía? Argumentarían que la adopción por familiares es una práctica habitual, sobre todo si los padres biológicos no pueden o no quieren criarlo. Podría contratar a un abogado e intentar obtener la custodia de mi nieto en los tribunales. Pero ¿qué posibilidades tenía un hombre de 72 años contra un matrimonio joven? Además, el proceso podía durar meses o incluso años. Podría intentar hablar con Oliver nuevamente, persuadirlo para que lo reconsiderara, pero por lo que había presenciado, su decisión era definitiva. Al rato, los vi salir del hospital. Oliver llevaba las maletas. Hugh sostenía a Imogen y proseguía con el bebé. Se dirigieron al aparcamiento, sin verme en el banco. Los vi entrar en sus coches, Oliver e Imogen en el suyo, Prue y Hugh con el bebé en el Volvo. Los dos coches salieron del aparcamiento, uno tras otro, desapareciendo tras la curva. Permanecí inmóvil un buen rato después de que se marcharan. El viento arreció, las nubes cubrían el cielo, presagiando lluvia. Pero no me importó. Me sentí traicionada e impotente. Pero poco a poco, la impotencia dio paso a la determinación. No dejaría que me arrebataran a mi nieto tan fácilmente. No me rendiría sin luchar. Saqué el móvil del bolsillo y marqué el número de Margaret. Necesito tu ayuda, dije en cuanto contestó. Y necesito la información de contacto de todos nuestros antiguos compañeros que ahora trabajan en el departamento de salud o tienen contactos en servicios sociales. Edmund, ¿qué planeas? Podía oír la alarma en su voz. Voy a recuperar a mi nieto, respondí con firmeza. Por todos los medios. Después de hablar con Margaret, llamé a Harold Pierce y le pedí que me recomendara un abogado competente en derecho de familia. Luego contacté con un viejo conocido de la administración municipal que me podría dar detalles sobre el proceso de adopción en nuestro condado. De camino a casa, pasé por la farmacia donde trabajaba y hablé con Jennifer, quien me había reemplazado tras mi jubilación. Me informó sobre las nuevas normas y requisitos para la adopción, en particular en lo que respecta a los recién nacidos. En casa, extendí toda la información que había recopilado sobre la mesa de la cocina. Sabía que Prue era abogada y probablemente lo había preparado todo meticulosamente desde el punto de vista legal, pero yo tenía una ventaja, entendía el sistema desde dentro. Durante mis años como farmacéutica, había cultivado relaciones con muchas personas de la comunidad médica de Fall River y la región circundante. Sabía cómo funcionaba el papeleo en los hospitales, los requisitos para registrar nacimientos y adopciones, y las comprobaciones que se realizaban antes de entregar un niño a sus padres adoptivos. Si Prue cometía el más mínimo error en la documentación, yo lo descubriría. Si hubiera algún vacío legal que me permitiera impugnar su decisión, lo aprovecharía. Y lo más importante, tenía una carta de triunfo que desconocían. Un secreto que había guardado durante años, pero que ahora estaba dispuesto a usar si era necesario. No sabía cómo terminaría esta batalla, pero de una cosa estaba seguro. En 3 días, mi venganza los conmocionaría a todos. Me pedirían perdón, pero sería demasiado tarde. A la mañana siguiente, envié una carta oficial al Departamento de Servicios Sociales del condado. La carta estaba redactada con la máxima precisión que había adquirido durante años de gestión de historiales médicos. Acusé a Oliver e Imogen de obligarme a renunciar a mi patria potestad y a ceder al niño a terceros sin la debida verificación. Recalqué que, como pariente más cercano, no había sido informado de la adopción prevista y albergaba serias preocupaciones por el bienestar del niño. Envié una copia de la carta a la Fiscalía del Condado con una nota que indicaba una posible infracción de las leyes de adopción. Sabía que era una exageración, pero necesitaba llamar la atención de las autoridades. Entonces llamé al hospital y solicité hablar con el doctor Ramírez. Habla el doctor Ramírez. Su voz llegó al otro lado de la línea. Soy Edmund Bowen, abuelo del recién nacido Bowen, que recibió el alta ayer, comencé en tono formal.
Tengo motivos para creer que se violaron los protocolos al completar los trámites de alta y transferir al niño a su tía. Señor Bowen, la voz del médico sonaba cansada. Todos los documentos estaban en regla. Los revisé personalmente antes del alta, incluido el formulario de consentimiento de adopción. Debía firmarse al menos 72 horas después del nacimiento, según la ley estatal, y el niño recibió el alta después de 68 horas. Era cierto. Harold Pierce me había confirmado este detalle legal. En nuestro estado, una madre biológica no puede dar su consentimiento oficial para la adopción hasta 72 horas después del nacimiento del niño. Hubo silencio en la línea. Señor Bowen, no soy abogado, respondió finalmente Ramírez. Si tiene alguna queja sobre el procedimiento de adopción, debe comunicarse con las autoridades correspondientes. Ah, ya lo hice, le aseguré. Y mencioné la participación del Hospital Memorial en este asunto. Esperen una inspección del Departamento de Salud en los próximos días. Colgué sin esperar respuesta. La amenaza de una inspección era un farol, pero esperaba que obligara al hospital a tomar la situación más en serio y posiblemente retrasar los trámites de adopción. Entonces llamé a Oliver. El teléfono sonó un buen rato, y justo cuando estaba a punto de colgar, por fin contestó. Papá, tenemos que hablar, dije sin preámbulos. Presenté una denuncia en los servicios sociales. ¿Qué has hecho? Su voz sonaba abiertamente sorprendida. Me has oído. No voy a dejar que entregues a mi nieto sin oponer resistencia. Papá, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, lo interrumpí. Tú e Imagigen han decidido entregar a su propio hijo a su hermana. Exijo saber por qué. Me debes una explicación. Oliver respiró hondo. Bien, ven esta noche a las 7. Prue y Hugh también estarán allí. Te lo explicaremos todo. Allí estaré, respondí secamente y colgué. Me pasé todo el día preparándome para esta reunión. Recopilé una lista de preguntas y acusaciones. Reuní todos los documentos e información legal que podía usar en su contra. Estaba listo para la batalla. Llegué a casa de Oliver e Imagigen en punto a las 7 de la tarde. El Volvo plateado de Prue y Hugh estaba aparcado cerca. Apreté la carpeta con los documentos y toqué el timbre. Oliver abrió la puerta casi al instante, como si hubiera estado esperando allí. Su rostro reflejaba preocupación. Papá, antes de empezar, por favor, prométeme que nos escucharás hasta el final. No prometo nada, dije secamente, entrando. Imagigen, Prue y Hugh ya estaban sentados en la sala. Imagigen parecía pálida y cansada, como debe ser una mujer 3 días después del parto. Prue sostenía a mi nieto, que dormía plácidamente. Hugh estaba de pie junto a la ventana, tamborileando nerviosamente con los dedos en el alféizar. ¿Dónde está la cuna? Pregunté, mirando a mi alrededor. ¿O ni siquiera te molestaste en comprar una? Papá, advirtió Oliver. Evitemos una escena. ¿Una escena? Alcé la voz. ¿Estás renunciando a tu propio hijo y crees que yo estoy armando una escena? Prue se levantó del sofá, todavía con el bebé en brazos. Edmund, comprendo tu indignación, pero lo estás malinterpretando todo. ¿En serio? Saqué de mi carpeta una copia de la carta que había enviado a servicios sociales. Aquí tienes una lista de las violaciones que cometiste en esta supuesta adopción. Ya presenté una denuncia ante las autoridades competentes y contacté con el doctor Ramírez. Prue se estremeció, pero recuperó la compostura rápidamente. ¿Puedo examinarla? Le entregó el bebé a Hugh y me quitó la carta. Mientras leía, me volví hacia Oliver e Imagigen. ¿Cómo pudiste? Es tu hijo, de tu misma sangre. ¿Qué clase de padres harían algo así? Papá, le tembló la voz a Oliver. Lo has entendido todo mal. ¿De qué otra manera podría haberlo entendido? Sentí que la ira me hervía por dentro. Edmund, Prue levantó la vista de la carta. Hay un grave malentendido en tu denuncia. No hubo adopción, ni la habrá. ¿Qué? La miré confundida. Te oí decir que te llevabas al bebé a casa. Te vi sosteniéndolo como si fuera tuyo. Es mío, dijo Prue en voz baja. Biológicamente. Me quedé paralizada, sin entender qué insinuaba. ¡Qué tontería! Imagigen dio a luz a este niño. Sí, asintió Prue. Imagigen lo dio a luz, pero fue concebido de mi óvulo y el esperma de Hugh.
Me hundí lentamente en una silla, intentando procesar lo que había oído. ¿Qué dices? Imogen se inclinó hacia adelante. Fui madre sustituta de Prue y Hugh, Edmund. No podían tener hijos. Prue tiene graves problemas uterinos. Acepté gestar el bebé por ellos. Miré a ambos, sin dar crédito a lo que oía. ¿Una madre sustituta? Repetí. Entonces este no es tu hijo con Oliver. ¿Genéticamente? No, confirmó Oliver. Es el bebé de Prue y Hugh. Imogen simplemente les ayudó a ser padres. ¿Por qué no me informaste? Sentí que el suelo se me hundía. Lo intentamos, dijo Oliver. Pero siempre has sido muy crítico con todo lo nuevo, con los métodos modernos. Temíamos que no lo aprobaras y que juzgaras a Imogen. Y cuando vimos lo apegado que estabas a la idea de que este fuera tu nieto, titubeó Imogen. No supimos decirte la verdad. Me quedé allí atónito, intentando digerir la información. Maternidad subrogada. Claro, había oído hablar de ella, pero nunca imaginé que la encontraría en mi propia familia. Así que por eso no había guardería, murmuré. Por eso no elegiste un nombre. Sí, asintió Oliver. Se suponía que Prue y Hugh debían elegir el nombre. Es su hijo. ¿Y esa conversación en el hospital? Miré a Prue. Dijiste, sí, me quedo con este bebé porque es mío, respondió simplemente. Hugh y yo intentamos tener un bebé durante 5 años. Pasamos por 3 intentos fallidos de FIV. Cuando Imogen se ofreció a ser nuestra gestante subrogada, fue nuestra última oportunidad de tener un hijo biológico. Hugh se acercó a Prue y le puso la mano en el hombro. Estamos eternamente agradecidos a Imogen por este regalo. No muchas mujeres aceptarían hacer esto por su hermana. Me sentí como una completa idiota. Todas esas sospechas, acusaciones, quejas, y todo porque ni siquiera podía imaginar semejante situación. ¿Y los documentos? Pregunté. Señalé los papeles que Prue estaba examinando en el hospital. Esos eran los documentos de la gestación subrogada, explicó. Quería asegurarme de que todo se hiciera correctamente. Como abogada, entiendo la importancia de cumplir con todas las formalidades. Y se realizó una prueba de ADN durante el embarazo, añadió Imogen, para confirmar que el niño era efectivamente de Prue y Hugh. Recordé haber presentado la denuncia, amenazado al doctor Ramírez con una investigación, acusando a mi propio hijo de abandonarlo. Y durante todo este tiempo, la verdad era completamente distinta. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté de nuevo, pero en voz más baja. ¿Por qué lo mantuviste oculto? Oliver e Imogen intercambiaron miradas. Queríamos decírtelo, empezó Oliver, pero sacaste conclusiones precipitadas y no nos dejaste explicarlo. Además, añadió Imogen, conocíamos tu opinión sobre los métodos modernos. Siempre sostenías que los niños deben concebirse de forma natural. ¿Recuerdas tu reacción cuando descubriste que Hila y Shaun habían concebido un hijo mediante FIV? Recordé. Hila era amiga de Imogen, y yo no me había expresado con mucho tacto sobre los bebés probeta en aquel momento. Eso es diferente, intenté argumentar. Eran desconocidos, pero esta es mi familia. ¿Y cómo habrías reaccionado si te hubiéramos informado de que Imogen iba a gestar el hijo de otra persona? Preguntó Oliver. ¿Nos habrías apoyado? Quise decir que sí, pero no podía mentir. Lo más probable es que no hubiera aprobado semejante decisión. Me habría preocupado la salud de Imogen, las implicaciones éticas y muchos otros aspectos que me parecían cuestionables. Temíamos tu juicio, dijo Imogen en voz baja. Y entonces fue demasiado tarde para explicar nada. Miré al bebé que dormía plácidamente en brazos de Hugh. Lo había considerado mi nieto, pero ahora resultaba que no tenía parentesco genético conmigo. ¿Entonces no es mi nieto?, pregunté, sintiendo un extraño vacío en mi interior. Genéticamente. No, respondió Oliver. Pero... Hizo una pausa, claramente inseguro de qué añadir. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Me quedé allí sentada, atónita por la verdad revelada, mientras esperaban mi reacción. Edmund, dijo Prue finalmente, entiendo que estés decepcionado y quizás enojado con nosotros por no haber sido honestos desde el principio, pero por favor, no compliques más la situación. Retira tu queja. Estas acusaciones podrían causarnos serios problemas. Miré la carta que Prue aún sostenía.
Claro que, ahora que sabía la verdad, mi queja carecía de sentido. No hubo adopción ilegal, ni coacción para renunciar a la patria potestad. Simplemente había un acuerdo de gestación subrogada que había malinterpretado e interpretado a mi manera. Retiro la queja, dije finalmente, y llamaré al doctor Ramírez para disculparme por las molestias. Todos en la sala se relajaron visiblemente. Gracias, dijo Prue con sinceridad. Agradecemos su comprensión. No dije que lo entendiera, objeté. Solo admito que me equivoqué en mis acusaciones. Pero todos ustedes, miré a los presentes, debieron haber sido honestos conmigo desde el principio. No confiaron en mí, y esto es lo que me llevó. Tienes razón, papá. Oliver parecía culpable. Deberíamos habértelo dicho. Es culpa nuestra. Me levanté de la silla, sintiéndome de repente muy vieja y cansada. Necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto, asintió Oliver. Lo entendemos. Me dirigí a la puerta, pero me detuve y me di la vuelta. ¿Cómo lo llamaste? Al bebé. Liam, respondió Prue con voz tierna. Liam Hugh Foster. Liam, repetí. Es un buen nombre. Dicho esto, salí de casa y me subí al coche. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza como hojas de otoño al viento. Todo lo que había creído en los últimos días resultó ser una invención. No hubo traición ni abandono del niño. Solo había un procedimiento médico moderno del que había oído hablar, pero que nunca había considerado seriamente. De camino a casa, paré en una farmacia y compré unas pastillas para dormir. Sabía que sería una noche larga y necesitaba ayuda para conciliar el sueño. Al llegar, lo primero que hice fue llamar al Departamento de Servicios Sociales y solicitar que retiraran mi queja, explicando que había habido un malentendido. Luego contacté con el doctor Ramírez y me disculpé por las acusaciones infundadas. Aceptó mis disculpas, aunque de forma cortante. Sentado en la cocina con una taza de té, intenté ordenar mis sentimientos. Por un lado, me sentí aliviado de que Oliver e Imagigen no hubieran entregado a su hijo como yo creía. Por otro lado, me sentí decepcionado de que el pequeño Liam no fuera mi nieto como yo esperaba. Pero lo que más me dolió fue que no confiaron en mí lo suficiente como para decirme la verdad hasta el último momento. ¿De verdad era tan insoportable que mi propio hijo temía contarme acontecimientos importantes de su vida? Era una pregunta incómoda, y no estaba segura de querer saber la respuesta. La semana después de aquella desafortunada cena familiar transcurrió en un profundo silencio. Ni Oliver ni Imagigen me llamaron. Yo tampoco tenía muchas ganas de contactar. Necesitaba tiempo para procesar la situación y mis propias emociones. Cada mañana me despertaba con el corazón apesadumbrado, recordando los acontecimientos de los últimos días. La imagen del pequeño Liam, a quien por un momento consideré mi nieto, no se me iba de la cabeza. Aunque no era pariente mío, había desarrollado un vínculo con él durante los breves momentos que lo tuve en brazos. El viernes, por fin decidí llamar a Oliver. No iba a disculparme, al fin y al cabo, eran ellos quienes me habían ocultado la verdad. Pero quería al menos restablecer la comunicación. El teléfono sonó un buen rato, y cuando Oliver por fin contestó, su voz sonaba distante. Sí, papá. ¿Cómo estás? Pregunté, intentando un tema neutral. Bien. ¿Cómo está Imagigen? ¿Se ha recuperado del parto? Sí, todo bien. La conversación no fluía bien. Oliver respondió con monosílabos, sin mostrar deseos de continuar. Estaba pensando que quizás podría visitarte este fin de semana, sugerí finalmente. Hubo silencio en la línea. No creo que sea buena idea, papá, respondió Oliver finalmente. Todos necesitamos tiempo. ¿Tiempo para qué? No pude ocultar la irritación en mi voz. Retiré la denuncia. Me disculpé con el doctor Ramírez. ¿Qué más quieres? No se trata de la denuncia. La voz de Oliver se volvió más firme. Se trata de la confianza que socavaste. Nos acusaste de cosas terribles sin siquiera darnos la oportunidad de explicarnos. ¿Y tú? Alcé la voz. Me ocultaste la verdad durante meses. Tu propio hijo no confió en mí lo suficiente como para decirme la verdad sobre el nacimiento de su hijo. No mentimos, papá. Simplemente no te dijimos toda la verdad. Y resulta que, con razón, reaccionaste exactamente como temíamos. Eso me dolió profundamente.
Reaccioné así porque me ocultaste la verdad. Si me lo hubieras contado todo desde el principio, nos habrías condenado de todas formas, interrumpió Oliver. Admítelo, papá. Habrías dicho que la gestación subrogada no es natural, que Imagigen arriesga su salud por el capricho de su hermana, que estamos violando algunas de tus creencias morales. Quise discutir, pero no pude. En el fondo, sabía que Oliver tenía razón. De verdad que no habría aprobado su decisión. Escucha, papá, continuó Oliver al ver que no respondía. Todos necesitamos tiempo. Imagigen todavía se está recuperando, y Prue y Hugh se están adaptando a la paternidad. Tomémonos un descanso. Como quieras, respondí con frialdad. Pero recuerda, es tu decisión, no la mía. Colgué, amargada por la conversación. Por alguna razón, en lugar de mejorar nuestra relación, la llamada solo empeoró la situación. Pasé los siguientes días en casa, evitando los lugares habituales donde podía encontrarme con conocidos. No estaba preparada para responder preguntas sobre mi nieto y no quería explicar las circunstancias. El miércoles por la mañana, sonó el timbre. Un hombre con traje formal estaba en el umbral. Señor Bowen, Edmund Bowen. Sí, soy yo, respondí, mirando al desconocido con recelo. Tiene una entrega, dijo, entregándome un sobre grueso. Por favor, firme aquí. Firmé el recibo y cerré la puerta. El sobre parecía oficial, con el sello del Tribunal del Condado. Dentro había documentos legales. Empecé a leer y sentí que se me iba la cara. Era una orden de alejamiento. Prue y Hugh Foster habían presentado una orden de alejamiento en mi contra. Los documentos establecían que no podía acercarme a menos de 100 metros de su casa ni contactarlos a ellos ni a su hijo, Liam Hugh Foster, de ninguna manera, ni por teléfono, correo electrónico ni a través de terceros. Los motivos alegados fueron mi comportamiento amenazante, incluyendo acusaciones infundadas contra los padres del niño, el intento de interferir en el proceso legal de gestación subrogada y la creación de una situación estresante para el recién nacido y sus padres. Releí el documento varias veces, sin dar crédito a lo que veía. Una orden de alejamiento en mi contra. ¿Para qué? Enfadada, agarré el teléfono y marqué el número de Oliver. Esta vez, contestó enseguida. ¿Sabes lo que hizo tu cuñada?, grité en lugar de saludar. Su hermana me demandó. Una orden de alejamiento, como si fuera una delincuente. Lo sé, papá, la voz de Oliver sonaba cansada. Prue nos advirtió. ¿Y no hiciste nada para impedirlo? No podía creer lo que oía. Tu propio padre. No es mi decisión, papá. Prue y Hugh son los padres de Liam. Tienen derecho a proteger a su hijo como les parezca. ¿Protegerlo de quién? De mí. Sentí que me temblaba la voz. Jamás le haría daño a un niño. Presentaste una denuncia que podría haber provocado una investigación y que Liam fuera separado temporalmente de la familia, me recordó Oliver. Prue es abogada. Entiende cómo estos asuntos pueden agravarse. Retiré la denuncia en cuanto supe la verdad. Pero la presentaste sin darnos la oportunidad de explicarnos. Sacaste conclusiones precipitadas y actuaste en consecuencia sin considerar las consecuencias. Quise discutir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Oliver tenía razón. Había actuado impulsivamente, guiada por mis propias suposiciones. Sigue siendo injusto, logré decir finalmente. Soy tu padre. Tengo derecho a verte a ti y a Imagigen. La orden solo aplica a Prue, Hugh y Liam, aclaró Oliver. Aún puedes vernos si lo deseas. Algo en su tono me indicó que no esperaba una reunión así. ¿Quieres eso?, pregunté sin rodeos. Oliver hizo una pausa. De verdad, papá, ahora no. Necesito tiempo para procesar todo esto. Nos lastimaste profundamente con tus acusaciones y acciones. Te lastimé, protesté. ¿Qué hay de que me mantuviste en la oscuridad? ¿Qué me hizo creer que tenía un nieto y luego me arrebató esa esperanza? No pretendíamos lastimarte, dijo Oliver en voz baja. Pero lo hiciste a propósito. Querías hacernos daño con tus acciones. Admítelo. No respondí. Quizás tenía razón. En mi ira, de verdad quería que sintieran al menos algo del dolor que yo sentía al pensar que estaban abandonando a su hijo. Tengo que irme, papá, dijo Oliver tras una larga pausa. Te llamaré cuando esté listo para hablar. Cuando estés listo,
repetí con amargura. ¿Y si no estoy listo entonces? Entonces seguiremos así, respondió simplemente y colgó. Me quedé sola en el silencio del apartamento, con la orden de alejamiento en las manos, sintiendo cómo se me desmoronaba la vida. Durante el mes siguiente, no recibí ni una sola llamada de Oliver ni de Imagigen. Vi su coche un par de veces en la ciudad, pero no me atrevía a acercarme ni a llamarlos. Mi orgullo me impidió dar el primer paso. Al fin y al cabo, eran ellos quienes me ocultaban la verdad, no al revés. Pensaba con frecuencia en el pequeño Liam, a quien nunca volvería a ver. Aunque no era mi nieto biológico, durante un breve periodo creí que era parte de mi familia. Ahora esa conexión se había roto para siempre. Un día, mientras caminaba por el paseo marítimo, los vi por casualidad, Prue y Hugh con un cochecito. No me vieron y me alejé corriendo, recordando la orden judicial. Pero incluso en ese breve instante, observé con qué cuidado Hugh se inclinaba sobre el cochecito y con qué delicadeza Prue le ajustaba la manta. Eran buenos padres. No podía negarlo. A principios de diciembre, me encontré con Dolores, la cajera de la cafetería que conocía a todo el mundo en el pueblo, en el supermercado. Señor Bowen, exclamó. Hace mucho que no lo veo. ¿Cómo está? Bien, murmuré, sin querer entrar en detalles. ¿Cómo está su nieto? Preguntó con inocencia. Debe estar creciendo, ¿verdad? Me quedé paralizada, sin saber qué responder. ¿Cómo podía explicarle que no tenía nieto? ¿Que el niño que creía mi nieto en realidad no era nadie para mí? Está bien, logré decir por fin. Está creciendo. Oliver debe estar contento de ser padre, continuó Dolores, ajena a mi incomodidad. Él no es el padre, las palabras se me escaparon solas. Es complicado. Dolores arqueó la ceja sorprendida, y me di cuenta de que había dicho demasiado. Lo siento, tengo que irme, dije apresuradamente, pagando y saliendo de la tienda, sintiendo mis mejillas arder de vergüenza y rabia. En casa, me senté en mi silla un buen rato, mirando por la ventana la nieve que caía. La ciudad se preparaba para la Navidad, la primera Navidad en muchos años que pasaría completamente sola. Tras la muerte de Ellaner, siempre la celebré con Oliver e Imagigen. Pero este año, no hubo invitación. Tomé la foto de Ellaner del estante. Estaba sonriendo, sosteniendo al pequeño Oliver en brazos. Tenía 36 años cuando nació, la mitad de mi edad actual. Era un padre estricto y exigente, pero siempre creí que actuaba por el bien de mi hijo. Ahora, no estaba tan seguro. ¿Qué dirías, Ellaner? Susurré, mirando la foto. ¿Entenderías esta gestación subrogada? ¿Aprobarías la decisión de Imagigen? Sabía la respuesta. Ellaner siempre había sido más amable que yo, más receptiva a lo nuevo e inusual. Probablemente habría apoyado a Imagigen y a Oliver, les habría ayudado a transmitirme la verdad de una manera que yo pudiera aceptar. Pero Ellaner había desaparecido hacía 5 años y yo había dañado mi relación con mi único hijo debido a mi terquedad y a mi incapacidad de aceptar lo que no encajaba en mi visión del mundo. Una semana antes de Navidad, volvió a sonar el timbre. Esta vez, un mensajero estaba en la puerta con un paquete. Entrega para Edmund Bowen, dijo, entregándome una pequeña caja. Dentro había un marco de fotos con una tarjeta. Feliz Navidad, abuelo. Con cariño, Oliver e Imagigen. Le di la vuelta al marco y vi que estaba vacío. No había foto. Era una clara insinuación, estamos listos para empezar de nuevo, pero en nuestros términos. Me quedé mirando el marco vacío un buen rato, pensando. Una parte de mí quería llamar a Oliver, agradecerle el regalo y dar el primer paso hacia la reconciliación. Pero otra parte, más fuerte e insistente, me recordó que me habían engañado, ocultado la verdad y luego me habían culpado de todas sus transgresiones. Al final, dejé el marco en la estantería y no llamé. Si de verdad querían arreglar nuestra relación, debían hacer algo más que enviar un marco vacío. Que reconocieran su culpabilidad y se disculparan por mantenerme desinformada. Pasé la Navidad sola con una botella de whisky y álbumes de fotos viejos. Hojeé las páginas, recordando el pasado. Los días en que mi familia estaba unida. Cuando Ellaner vivía y Oliver era un niño pequeño que me admiraba. ¿Cuándo y cómo se torció todo? ¿Cuándo nos convertimos mi hijo y yo en desconocidos? Quizás fue durante su adolescencia, cuando desaprobé su interés por la informática e insistí en que estudiara medicina, o más tarde, cuando eligió la programación en contra de mi voluntad, o cuando trajo a casa a Imagigen, quien, en mi opinión,
Era demasiado moderna e independiente para ser una esposa adecuada. No pude precisar con exactitud cuando la brecha entre nosotros se volvió insalvable. Pero una cosa sí sabía, la situación con Liam fue solo la gota que colmó el vaso. En Nochevieja, me senté junto a la ventana a contemplar los fuegos artificiales sobre la ciudad. El teléfono estaba en silencio. Nadie me había llamado para desearme feliz año nuevo. Levanté mi copa y me miré en el cristal. Feliz año nuevo, Edmund, me dije. Recibiste tu merecido. Pero incluso al pronunciarlo, no podía estar del todo de acuerdo conmigo misma. Sí, era testaruda y tradicional, crítica y desenfrenada. ¿Pero acaso no tenía derecho a saber la verdad sobre una situación que afectaba directamente a mi familia? Me habían engañado. Quizás no con mentiras descaradas, sino con un silencio que provocó un terrible malentendido. Me hicieron creer que tenía un nieto y luego me arrebataron esa alegría. Y ahora me culpaban a mí. No, no iba a asumir toda la culpa de lo ocurrido. Si Oliver e Imogen querían reparar su relación, tenían que reconocer su parte de responsabilidad. Y a Prue y Hugh, bueno, probablemente no los volvería a ver. Y esa fue su decisión. La orden de alejamiento era innecesaria e insultante. Nunca le haría daño a un niño, ni siquiera si no fuera mi nieto biológico. Y, sin embargo, al mirarme solo en la ventana, no pude evitar preguntarme, ¿valía mi orgullo perder a toda mi familia? Quizás Eleanor se habría decepcionado de mi terquedad. Tal vez me